Bueno, vamos a comenzar con la primera clase, en donde vamos a ver los contenidos básicos de los temas que van a tener que tener en cuenta para poder rendir la matemática del CBC. Lo primero que vamos a ver es la regla de signos. Recordemos que la regla de signos nos decía que más por más es más por menos es menos por más menos por menos más. Al margen de la regla, lo que vamos a ver es cómo utilizarlos mediante ejercicios. Unos pequeños ejemplos donde después en las ejercitaciones van a tener más para poder aplicar. En este caso tenemos menos 2 por menos 3. Lo que vamos a hacer es, o multiplicamos primero los números y después los signos, o los signos y después los números. El orden no importa porque el resultado sería el mismo. Entonces hacemos menos por menos, más 2 por 3, 6. En el siguiente tenemos 5 por menos 7. Si hacemos el producto de los números sería 5 por 7. 5 por 7, 35. Pero en este caso vemos que el 7 tiene signo y el 5 no. Eso quiere decir que el 5 tiene un más, ¿sí? Entonces ahora hacemos más por menos, menos. El resultado de la multiplicación sería menos 35. En el siguiente caso tenemos menos 8 por 4. Bueno, hacemos lo mismo. 8 por 4, 32. Pero en este caso el 8 tiene el menos y el 4 no. No tiene ningún signo. Eso quiere decir que tiene un más. Bueno, entonces sería menos por más, menos. El resultado sería menos 32. En este caso vamos a ver que hay ejercicios en donde nos topamos con un signo delante de un paréntesis, de un corchete o de una llave. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esos casos? En esos casos ese menos en realidad es como si fuese un menos 1 que estuviese multiplicando al menos 3, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es de nuevo lo mismo. Menos por menos más 1 por 3, 3. Es decir, me daría más 3. Otra de las cosas que se suele decir es que cuando yo tengo un menos delante de un paréntesis, de un corchete o una llave, lo que me hace es cambiarme el signo a lo que tiene adentro. Es decir, si yo acá tengo un menos 3, este menos lo que hace es cambiarlo a un más 3. Por eso que también nos da más 3, ¿sí? Son dos formas distintas que se pueden hacer. En este caso tenemos un cálculo en donde nos dice que tenemos menos corchete 5 más 3 por menos 2. Entonces sería menos, resolvemos esto, quedaría 5 y sería más por menos, menos 3 por 2, 6. ¿Sí? En este caso el más, además de estar en una operación, me está indicando que el 3 es positivo, ¿sí? Y acá vemos que bueno, me quedaría el menos del corchete y 5 menos 6 sería menos 1. ¿Cómo hago para darme cuenta cuánto sería? Porque generalmente los números negativos suelen, las operaciones así suelen confundir y uno puede decir que sea 1. Puede decir 6 menos 5 y dicen 1 a veces. Lo que puedo decir es que tengo 5, porque el 5 está positivo, es decir, que puedo hablar de que yo tengo 5 pesos y que gasto 6. El menos es un gasto o una deuda. Tengo 5, gasto 6, voy a terminar debiendo 1, ¿sí? Menos 1. Ahora, menos 1, esto me estaría dando, en el igual caso que acá, me estaría dando 1 positivo. Es decir, menos por menos más, ¿sí? 1 positivo. En el siguiente caso hacemos lo mismo. Menos, paréntesis, menos 4, 5 por 6, 30, más 30. Esto me daría menos, paréntesis, menos 4, más 30. Debo 4, tengo 30, me quedan 26, más 26. ¿Sí? Y este menos me cambia el signo, es decir, me quedaría menos 26. ¿Sí? Veamos que esta propiedad de la regla de signos se cumple no solo para la multiplicación, sino que también para la división. En este caso sería 12 dividido 3, 4. Miremos lo siguiente, el 12 no tiene signo. Si no tiene signo, ¿qué quiere decir? Que tiene un más. Más por menos, menos. En el siguiente
Dice 15, menos 15 dividido menos 5. 15 dividido 5, 3. Menos por menos, más. ¿Sí? En este caso vemos cómo podemos ir aplicando la regla de signos tanto en la multiplicación como en la división y a su vez en cálculos combinados. ¿Sí? Bueno, en la siguiente lo que vamos a ver es las operaciones con fracciones. Vamos a ver suma y resta, multiplicación y división. Para la suma y resta vamos a hacer, por ejemplo, este ejemplo de 2 tercios más 4 quintos. Lo que se utilizaba hacer es un método que uno buscaba como un mínimo como un múltiplo entre ambos denominadores, o también lo que se hacía también es multiplicar los denominadores. En este caso es lo que generalmente se hace más en secundaria, es un método que se aplica. Si hacemos de esa forma, quedaría 3 por 5, 15, que es el denominador. Y lo que nosotros hacíamos era lo siguiente. A este número, 15, que sería esto, 15, lo dividíamos por cada uno de los denominadores y multiplicábamos por el denominador. Es decir, 15 dividido 3, 5, por 2, 10. Y lo que acá poníamos es la operación que regía inicialmente. Ahora vamos con la siguiente fracción. Sería 15 dividido 5, 3, por 4, 12. Y ahora 10 más 12, 22. Es decir que esta suma me da 22 quinceavos. El numerador sería el 22 y el denominador sería el 15. Pero existe otro método que se enseña inicialmente en cuarto o quinto grado, cuando ni bien se ven fracciones, que es el método por fracciones equivalentes. Es decir, lo que me dice es buscar otra fracción en vez de esta para poder hacer la suma. La regla inicial o el concepto que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que operar con fracciones, ya sea en suma o resta, es que el denominador sean iguales, ¿sí? La parte de abajo de dos fracciones para poder sumarse deben ser iguales. El tema es cómo se aplica esto de fracciones equivalentes. Es decir, yo lo que obtengo, el 2 tercios, yo lo que puedo hacer es buscar otra fracción que valga lo mismo, ¿sí? Pero que se escriba de otra forma. Es decir, por ejemplo, el 4 sextos es una fracción equivalente al 2 tercios. ¿Por qué? Porque si yo hago 2 dividido 3, me da 0,6666. Si yo hago 4 dividido 6, también me da 0,6666. Es decir, fracciones equivalentes que den lo mismo, existen infinitas. Pero el tema es cómo yo hallo fracciones equivalentes en base a una. Lo que en este caso vemos es el 2 tercios y ¿qué es lo que hicimos para llegar al 4 sextos? Multiplico arriba y abajo por el mismo número, que en este caso sería el 2. Multiplico 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. Otra fracción equivalente sería el 6 noveno, que sería 2 por 3, 6, 3 por 3, 9. Es decir, multiplico arriba y abajo por 3. Para el 8 doceavos multiplico por 4. 4 por 2, 8. 3 por 4, 12. Así llego también al 10 quinceavos, multiplicando por 4. Por 5. 5 por 2, 10. 3 por 5, 15. Esto lo hago con cada una de las fracciones. Pero ¿lo hago de qué forma? Lo hago de forma que encontrar dos fracciones equivalentes, una para el 2 tercios y otra para el 4 quintos, que tengan el mismo denominador. Por eso busco fracciones equivalentes para el 4 quintos. Multiplico arriba y abajo por 2. 2 por 4, 8. 5 por 2, 10. Ahí tengo el 8 décimos. Multiplico arriba y abajo por 3. 4 por 3, 12. 5 por 3, 15. Y acá llego a dos fracciones que tienen el mismo denominador. Es decir, ambas tienen 15 abajo. Entonces, como ya encontré que tengan el mismo denominador, quiere decir que las voy a poder sumar entre sí. Es decir, lo que yo hago ahora es, en vez de escribir el 2 tercios, escribo el 10 quinceavos. ¿Por qué? Porque es una fracción equivalente. Esto vale lo mismo que esto. Entonces, en vez de escribir esto, escribo el 10 quinceavos. Ahora, bueno, sigo con el más, pues es una suma.
y al 4/5 lo cambio por ¿quién? Por el 12/15. ¿Sí? Como ahora las dos fracciones tienen el mismo denominador, puedo sumar directo. 10 más 12. Cuando los denominadores son iguales, puedo sumar o restar los numeradores directamente. Y 10 más 12, 22. El mismo resultado que teníamos anteriormente. El tema es que estos métodos se vuelven un poco obsoletos al momento de trabajar con ecuaciones o trabajar con números muy grandes, más si hablamos con números primos y demás. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de buscar otro método para que al momento de trabajar con ecuaciones sea un poco más sencillo y no tengamos que hacer mucho lío y que complicarnos la vida con esto. Entonces, miremos lo siguiente. Si nos fijamos con respecto al 2/3, ¿cuál fue nuestra fracción equivalente que encontramos? Multiplicamos arriba y abajo por 5. ¿Sí? O casualidad, este 5 es el que corresponde a la otra fracción, el de acá. El del 4/5 es el que utilizo arriba y abajo para obtener el 10/15. Y lo mismo me pasa con la otra fracción. Cuando multiplico por 3 es el que corresponde a la otra fracción. ¿Sí? El 3 de acá multiplica la otra fracción arriba y abajo. Entonces, multiplico, como quien dice, los denominadores de forma cruzada. ¿Sí? El de una fracción multiplica la otra y el de esta fracción multiplica la otra. Entonces, ahí obtengo 2 por 5, 10, 3 por 5, 15, 4 por 3, 12, 5 por 3, 15. Y ahora obtengo lo mismo que anteriormente, pero sin tener que pasar por todo esto. Llego de una forma más corta, un poco más metódica, pero llego de todos modos a las mismas fracciones equivalentes, donde puedo encontrar el mismo resultado. Esto va a ser mucho más útil cuando tengamos que ver conjuntos numéricos, intervalos y demás, que vamos a trabajar con ecuaciones y ahí va a estar más complicada la cosa. Entonces, utilizando este método va a ser mucho más simple. Igual cuando lleguemos a esas clases lo vamos a ver bien con ecuaciones. Recordemos cómo era la multiplicación ahora. La multiplicación, si tenemos dos fracciones que se multiplican, por ejemplo, 3/5 por 7/4, la multiplicación es directa. Es decir, el de arriba se multiplica con el de arriba, 3 por 7, 21. Y el de abajo se multiplica por el de abajo. Es decir, numerador por numerador, denominador por denominador. 5 por 4, 20. ¿Sí? En cambio la división es distinta. La división se puede hacer lo que se dice el producto en cruz, es decir, este por este y este por este, se multiplica en cruz. O lo más común y lo que van a ver más recurrente que utilizo es que una división se la puede transformar en una multiplicación. ¿Cómo? Yo esta división la transformo en una multiplicación. ¿Sí? Pero no solo hago eso, sino que invierto la fracción que está dividiendo. Es decir, el numerador pasa a ser denominador y el numerador pasa a ser numerador. ¿Sí? Entonces, 5, ahora me quedaría 5 medios por 7 novenos. Si nos fijamos, están invertidas estas fracciones. ¿Sí? Y ahora puedo multiplicar directo. 5 por 7, 35, 2 por 9, 18. De esta forma podemos hacer la división. ¿Sí? En las siguientes clases vamos a seguir viendo más directamente, esto ya lo vamos a ir aplicando sin ahondar en estos temas, así que lo conveniente es que luego de ver estas clases pasen a las actividades, practiquen y puedan hacer todas las consultas que requieren en el grupo. ¿Sí? Así que nos vemos en la siguiente clase.